Bueno, empezamos. Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión extraordinaria del mes de diciembre. Feliz Navidad a todos, antes de nada, y desearos feliz año nuevo, que tengamos suerte todo el año que viene. Empezamos con el punto único, aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento. Secretaria. No, lee nada más la propuesta, de acuerdo. ¿Entera? Pues visto el presupuesto general para el año 2012, redactado por esta Administración Municipal, correspondiente a esta entidad, al Organismo Autónomo de Promoción Económica y Empleo, así como la previsión de gastos e ingresos de la empresa municipal Granja La Cartuja de Albolote, Sociedad Limitada, atendiendo que su contenido se ajusta a la normativa básica establecida en la Ley 7/85, reguladora de bases de régimen local, el Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, y el Real Decreto 500/90, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 3988 en materia de presupuesto, y que su estructura se adecúa a la orden 3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. A los efectos de consolidación del presupuesto del Ayuntamiento con el presupuesto del Organismo Autónomo de Promoción Económica y Empleo y de la empresa municipal Granja La Cartuja de Albolote, se han realizado las correspondientes armonizaciones y eliminaciones de operaciones internas, ajustándose a la estructura presupuestaria antes referida. Visto el informe de intervención municipal de fecha 19 de diciembre de 2011, y que de su examen se desprende que el presupuesto ha sido elaborado con superávit en ingresos por importe de 875.000 euros, ¿no? Que habéis puesto 875 millones. Hola. Da igual. El papel lo aguanta. Como consecuencia de las medidas de saneamiento financiero adoptadas en el Plan Económico Financiero para recuperar la estabilidad presupuestaria y de saneamiento por ahorro neto y remanente de tesorería negativo, aprobado por acuerdo de pleno de 3 de agosto de 2011, ordenando en consecuencia el presupuesto de gastos del Ayuntamiento con un importe de 16.531.502,57 euros y el de ingresos por un importe de 17.406.502,57 euros, cumpliendo además con los criterios y principios de estabilidad presupuestaria de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2007 de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, como con el Real Decreto 1463/2007 también de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo en su aplicación a las entidades locales. Visto lo dispuesto en el artículo 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, el alcalde propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general para el año 2012 de esta Administración Municipal, integrado por el presupuesto del Ayuntamiento del Organismo Autónomo, Promoción Económica y Empleo, así como la previsión de ingresos y de gastos de la empresa municipal La Granja Cartuja de Albolote, cuyo presupuesto consolidado por capítulo es el siguiente. Impuestos. Capítulo 1, impuestos directos, 7.122.929,87. Capítulo segundo, impuestos indirectos, 204.000 euros. Capítulo tercero, tasa y otros ingresos, 3.475.223,54. Capítulo cuarto, referencias corrientes, 4.695.687,59. Capítulo quinto, ingresos patrimoniales, 277.230. Capítulo sexto, enajenación de inversiones reales, 2.342.167. Capítulo séptimo, transferencia de capital, 240.000 euros. Capítulo octavo, activos financieros, 25.000 euros. Y capítulo noveno, pasivos financieros, 0 euros. Total de ingresos, 18.382.234,97. Presupuesto consolidado de gastos para el año 2012. Capítulo primero, gastos de personal, 8.239.208,49. Capítulo segundo, gastos en bienes corrientes y servicios, 4.402.036,85. Capítulo tercero, gastos financieros, 147.200. Capítulo cuarto, transferencias corrientes, 1.099.933,33. Capítulo sexto, inversiones reales, 2.796.267. Capítulo séptimo, transferencias de capital, 106.280,02. Capítulo octavo, activos financieros, 25.000 euros. Y capítulo noveno, pasivos financieros, 691.309,28. Total de gastos, 17.507.234,97. El presupuesto general está integrado por los siguientes presupuestos. El presupuesto del Ayuntamiento para el año 2012,
El estado de ingresos será de 17.406.502,57 y el estado de gastos 16.531.502,57. El presupuesto del organismo autónomo asciende del estado de ingresos y gastos a 539.532,40 y la previsión de gastos e ingresos de la empresa municipal Granja La Cartuja de Albolote asciende a 1.320.000. El segundo, aprobar las bases de ejecución del presupuesto que comprenden las adaptaciones de las disposiciones generales en materia presupuestaria, la organización y peculiaridades de esta administración municipal, redactadas conforme a lo que prevé el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Tercero, aprobar y fijar la plantilla y relación de puestos de trabajo de personal funcionario y fijo para el año 2012, en los términos redactados en los anexos correspondientes, igualmente la plantilla del organismo autónomo local de promoción económica y empleo. Cuarto, exponer al público mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia y tablón de edictos de este ayuntamiento el presupuesto general para el año 2012 por el plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y 20 del Real Decreto 500/90. Esa es la propuesta. Bueno, antes de empezar a hablar de los números del presupuesto, me gustaría hacer un poco de memoria. De memoria, sobre todo aprovechando pues, bueno, que es el primer presupuesto de la legislatura, que hay concejales que son nuevos, que no han visto nunca un presupuesto municipal, o por lo menos que no lo han trabajado. Y entonces es bueno hacer memoria, como digo, para que no caigamos en los errores de creernos todo lo que nos cuentan, sino que vayamos a ver los papeles y desde los papeles entendamos realmente qué es lo que ha pasado desde el principio. Por eso, como digo, la memoria la vamos a comenzar con el estado de previsión y de movimiento y situación de la deuda desde el año 2005 en este ayuntamiento. En el año 2005 este ayuntamiento tenía una deuda o tenía unos préstamos que se solicitaron, algunos de ellos desde el año 1993, como digo, estamos en el año 2005. Teníamos préstamos en aquellos entonces desde el año 93, como digo, por importes que superaban los 9 millones de euros, de los cuales todavía quedaba pendiente de pago 5.255.000. Esto, como digo, es en el año 2005 en este ayuntamiento. Nosotros no estábamos gobernando todavía. Aquí gobernaba PSOE e Izquierda Unida, digo, a efectos de memoria. Ya en el año 2006, que entramos en el consorcio de saneamiento de las arcas municipales, en el año 2006, la deuda asciende desde los 5.200.000 que se debían a 6.198.000 euros. Esto es unos 950.000 euros más que el año anterior, con préstamos que aún desde el año 96 estaban por pagar. Los tiene en los distintos presupuestos. Yo he sacado la información de los presupuestos, o sea que si quieres después te los puedo pasar. Tampoco estoy dando cantidades exactas, sino más o menos, ¿no? O sea, 6.198.000, pero son 6.198.128,54. En el año 2007 todavía nosotros no habíamos entrado a gobernar, porque este presupuesto, este cálculo se hace a finales de 2006 para el presupuesto de 2007. La deuda eran 6.052.000 euros. Siempre que digo la deuda estoy hablando del saldo pendiente, no de lo que teníamos de deuda, porque de deuda teníamos 9.241.000, de las cuales ya se habían pagado un poco de dinero. En este caso son 145.000 euros menos que el año anterior, 2007. Como digo, esta es la previsión que se hace en 2006, porque nosotros entramos a gobernar este ayuntamiento en 2007 y la previsión que se hace en 2008 con un presupuesto prorrogado, que creo que también es importante decirlo. No solamente dedicamos el dinero a pagar la deuda que habían generado otros, sino que situamos la deuda, como decía, en el año 2007 en 6.052.000 euros y nos encontramos que amortizamos deuda hasta quedarnos en un total de 3.759.000 euros. Eso es pagar 2.300.000 euros de la deuda de los de antes que pagan los que entran ahora. Como digo, esto es 2008. En 2009 ya
cae a 2.377.000 euros. Esto es otros 100 y pico mil euros menos que el año anterior, con un solo préstamo, y con préstamo que el más antiguo es del año 2005, no del año 93. 2009. 2010, aún después de pedir un préstamo para una operación de tesorería, por la falta de liquidez de este ayuntamiento y de todas las administraciones públicas, que tengo que decir que es una operación de tesorería que se paga en el mismo año se amortiza. Nosotros seguimos en 3.600.000 euros. Veníamos de casi 7, estamos en 3.600.000 en el año 2010. Pero es que al año 2011, como digo, después de haber pagado esa operación de tesorería en el mismo año, y después del año 2011 pedir el préstamo para la finalización de la piscina de 1.275.000 euros, la deuda baja y sigue bajando hasta los 2.337.000 euros. ¿Y cuál es la previsión para el año 2012? Acabando un poco con la memoria, pues seguir con el préstamo de la piscina, amortizando una gran parte, seguir con la deuda pendiente que todavía traemos arrastrada de legislaturas anteriores que no nos corresponden a nosotros, y aparte también hacer frente al préstamo ICO que se ha solicitado para el pago a proveedores de este ayuntamiento, ¿no? Y aún así, nosotros las previsiones que hay, previsiones que se vienen cumpliendo año a año, desde el año 2005, como he dado, es que a final de este año estemos en 2.200.000 euros. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, quiere decir lo que venimos diciendo desde el principio. En el año 2005 había una serie de préstamos que ascendían a una cantidad pendiente de pago de más de 6 millones de euros. 6.198.198,54, con 8 préstamos pendientes y con deudas que provienen hasta del año 93. Y nos encontramos que para el año 2012 vamos a tener una deuda ya de 2.227.324,82, con solo 3 préstamos pendientes, que son la piscina, el consorcio y el ICO. Y la deuda más antigua viene siendo del año 2005. ¿Por qué digo que queríamos hacer memoria? Bueno, porque vosotros... entre tanto también tengo que decir que desde el año 2007 que nosotros entramos a gobernar aquí, venimos pagando continuamente facturas que vienen algunas de ellas desde el año 2003. Eso lo podéis comprobar los que digo que sois nuevos en los expedientes o en las actas de los plenos, en los cuales hemos venido trayendo reconocimientos extrajudiciales de crédito. Como digo, venimos pagando facturas desde el año 2003 y no son ni una ni dos. Podéis comprobarlo ahí y lo veréis claramente, que en esos reconocimientos extrajudiciales de crédito se han pagado bastante cantidad de facturas con bastante importe elevado desde el año 2003, como digo. Y además, desde entonces se vienen ampliando servicios, se vienen mejorando instalaciones y se vienen haciendo instalaciones nuevas. Y digo todo esto porque, claro, con respecto a este presupuesto, pues seguramente nos van a decir que el presupuesto no se ejecuta, nos van a decir que el presupuesto no es real, que está inflado, que el presupuesto ustedes lo harían mejor, ustedes lo gestionarían mejor. Pero lo cierto es, después de los datos que hemos dado, después de hacer un poco de memoria, lo cierto es que cuando han gobernado lo que han generado ha sido deuda, que otros hemos tenido que pagar. Y lo hemos tenido que pagar nosotros porque, como digo, desde el año 93, que son los primeros préstamos que se piden en este ayuntamiento, pocos pagos se habían hecho. Pocos pagos se habían hecho. Si desde el año 2007 nosotros conseguimos dejar la deuda en mucho menos de la mitad, y digo mucho menos de la mitad por no decir una cuarta parte, algo será, algo bueno tendremos, algo bien gestionaremos el área económica, porque aquí están los datos. Datos que hay que saber leer, evidentemente. Hay que saber leer, como digo, decimos, no, el ayuntamiento tiene 6 millones de deuda, no. Los importes de los préstamos son 6 millones, el saldo pendiente son 2. Igual que en el año 2005 el importe de los préstamos eran 9 y el saldo pendiente eran 6. Entonces, los datos están ahí, pero los datos hay que manejarlos y hay que entenderlos. Pasando al presupuesto, y ya en esta intervención voy a ser muy breve, en el acta, en el punto de acuerdo que ha leído la secretaria, yo creo que ha
ha estado bastante claro. Este presupuesto se plantea para tener un ahorro de unos 800 y pico mil euros en este año, o sea, tener un superávit que ayude a dar mayor estabilidad a este ayuntamiento. Este presupuesto, evidentemente, es continuista, pues somos los mismos los que lo hacemos, pero es que además, en cuanto a sus cantidades, es muy parecido al anterior, con unas pequeñas diferencias, que es que se sigue apostando por el bienestar social, se sigue apostando por las partidas que van a generar empleo, aunque sea de forma temporal, y que se siguen manteniendo servicios y ampliando algunos. Como habéis visto, hay partidas que sí que se aumentan, como temas de guardería, comedor, de esta misma guardería o colegio, esas sí que se aumentan. Por lo tanto, pues tenemos que decir que el presupuesto es bueno. Y el presupuesto es bueno porque lo ejecutamos bien y porque con este presupuesto vamos a seguir pagando deuda en gran parte que no nos pertenecía a nosotros, pero que bueno, es nuestra responsabilidad y por eso lo hacemos. Presupuesto que va a permitir seguir prestando los servicios que se prestan, presupuesto que va a permitir que sigamos pagando a proveedores, porque con estos 875.000 euros de remanente también lo que hacemos es conseguir cierta liquidez para pagar a proveedores mucho antes y cumplir con las normativas actuales, y por eso decimos que el presupuesto es bueno, sin entrar a pormenorizar, que si queréis después lo hacemos partida por partida, cuáles son los números de este presupuesto. En definitiva, como decía al principio, si hacemos un poco de memoria, vemos de dónde veníamos, por dónde hemos tenido que caminar y a dónde llegamos, yo creo que tenemos que estar muy, muy contentos. Nosotros evidentemente lo estamos, y más aún cuando vemos en prensa pues informaciones del tipo de alcaldes como los de Armilla y Albuñol admiten que la falta de liquidez le obliga a tomar medidas drásticas. Cuando sigue diciendo que hay problemas para pagar los servicios básicos en ayuntamientos, pues como Armilla o como Peligro, como Maracena, cuando se dice que las nóminas de algunos trabajadores o de todos los trabajadores de un ayuntamiento están en riesgo, pues todo eso, hombre, no nos alegra porque la situación es dramática, ¿no?, para muchas familias, pero lo que sí que nos deja es con la conciencia muy tranquila de que hemos trabajado muy bien, y hemos trabajado muy bien porque la situación económica que tiene ahora mismo el ayuntamiento es muy buena. Por lo tanto, si la situación económica es buena, aun a pesar de lo que está cayendo, si aun a pesar de lo que está cayendo desde que nosotros entramos aquí, porque cogimos la coyuntura de la crisis, el dinero que entra a este ayuntamiento es mucho menos que el que entraba en 2003 o en 2005. Y en 2003 y en 2005 resulta que todo era poco, porque es que además nos endeudábamos. En fin, nosotros seguimos, como decimos, manteniendo, ampliando y mejorando los servicios para seguir estando así de bien. Por lo tanto, como decía, podemos discrepar en 4 números de este presupuesto, pero lo que no podemos discrepar es que es un buen presupuesto porque sigue en la línea de los presupuestos que hemos hecho en este ayuntamiento, porque sigue en la línea de seguir pagando lo que tenemos arrastrado, de seguir prestando los servicios que se vienen prestando y de seguir mejorando día a día. Por lo tanto, lo que os pido es por lo menos que no votéis en contra de este presupuesto, porque como digo, haciendo un poco de memoria nos damos cuenta de dónde venimos, por dónde hemos pasado y dónde vamos a llegar. Gracias, Salud. Emilio. Yo creí que íbamos a terminar pronto, porque cuando nos habéis entregado el presupuesto ya encuadernado, digo, pues la intervención de la secretaria y voto a favor, voto en contra y nos vamos. Pero después de lo que acaba de decir Salustiano, yo creo que hay que animarse. Y total, hasta las 11:30, que es la Comisión de Empleo, podemos estar aquí, ¿no? Por cierto, ya que ha hablado de Armilla, Salustiano, el alcalde de Armilla, que efectivamente sale en el periódico que no tienen para pagar, que es mi amigo Antonio Ayllón Moreno, pues acaban de... El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,57%, a pesar de la situación que tiene. Ya sabéis de qué partido es, ¿no? Podríamos también tomar nota y no hacer lo que se pretende o se ha hecho aquí en Albote. Bien, decía en la Comisión de Hacienda el concejal, y lo ha repetido Salustiano, que este presupuesto es continuista. Y efectivamente, ahora cuando veamos las partidas, veremos que continúa pues lo mismo que el del año pasado. Yo no me voy a remontar a 2005, porque eso sería otro debate,
pero sí a lo que tenemos cercano, que es el presupuesto vigente a día de hoy y que lo tenemos aquí en su estado de ejecución. Y claro que es continuista, se vuelve a cometer los mismos. Yo no voy a hablar de que esté inflado porque ha dicho Salustiano que eso es lo que vamos a decir. No, pues se vuelven a hacer las mismas, os hacéis las mismas trampas porque no sé lo que se pretende cuando el año pasado se ha previsto recaudar, ya que he mencionado el IBI, 4.160.000, pero los derechos netos son de 3.900.000 y la realización de esos derechos es 1 millón menos, pues tú me lo explicas luego, Salustiano. Yo casi me animaría a repetir la intervención del portavoz de Izquierda Unida el año pasado, que fue extensa y documentada, nuestro querido Julio Bernardo, y así evitaríamos trabajo a la secretaria porque sería transcribirlo, a mí de teneros que cansar con mi intervención. Pero bueno, como digo, dado que tenemos tiempo, pues vamos a seguir viendo un poco, no sin antes, he leído en los informes los distintos informes, el de la secretaria con mucho interés, todos los hemos leído con interés, pero el de la secretaria, cuando dice en su informe, hablando de la plantilla de personal que se pretende aprobar, no lo leo todo para sí lo último, cuando dice, conforme a lo señalado anteriormente, se viene a informar que en el expediente y antes de procederse a la aprobación del presupuesto, debe constar que se ha llevado a cabo la correspondiente negociación colectiva con los representantes del personal al servicio del ayuntamiento y debe considerarse la creación de la nueva plaza a lo que determina la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 en cuanto a la tasa de reposición de efectivos. La pregunta es, ¿esa reunión ha tenido lugar? Porque yo he preguntado al personal esta misma mañana ahí abajo y no. Es verdad que no he hablado con los representantes sindicales porque me he dirigido a dos y no estaban, no sé el resto. ¿Se ha producido? Me gustaría que sí. Lo digo porque como se ha generado en el ayuntamiento, entre el personal, entre la plantilla, un clima de desasosiego, por llamarlo de alguna manera, de inquietud, de inseguridad, incluso de miedo, que no beneficia ni al personal ni a nadie, porque, bueno, ¿qué os puedo contar con lo que estamos viviendo? Pues esto no nos gustaría que viniese a acentuar esa situación. Y claro que nos gustaría votar a favor del presupuesto. Pero, como digo, si ya se nos ha dado encuadernado, si no ha habido ningún tipo de negociación, si ha sido esto son habas con tal, lo toma o lo deja, pues tendremos que votar en contra. Tenemos que votar en contra porque lo mismo que el año pasado, sin que yo diga que está inflado, como después en la siguiente intervención argumentaré, adolece de los mismos defectos, de los mismos vicios del que vimos el año pasado. Así que nuestro voto será en contra. Gracias, Emilio. Conchi. Sí, bueno, pues yo voy a empezar. Tenía otra intervención prevista, pero voy a empezar por como ha intervenido el portavoz, en algunos sentidos de lo que ha intervenido vuestro portavoz. Ha empezado diciendo que los papeles están ahí, que vayamos a ver los papeles. Los presupuestos, claro que están ahí, los demás papeles seguimos sin tenerlos. Ojalá nos los diera y pudiéramos ver más cosas, que no podemos ver porque no nos dais los papeles. Luego no justificáis la ruina que tiene el ayuntamiento porque la tiene con el ITU+, porque no es cierto. O sea que en el 2007 tengo que recordar que había un remanente de tesorería positivo, y lo repito, y 1000 veces lo tendré que repetir, de casi 3 millones de euros. Vamos a ver ahora lo que hay.
Y si hay ahora remanente de tesorería o ahora ha tenido que nacer el presupuesto con más ingresos que gastos, es por el plan económico financiero, no por otra causa, no porque en el año 2003, 2004, 2005, 99 o el 87. Vamos a lo que nos interesa y a lo que le interesa a los vecinos de Albolote, que es el hoy y el ahora. Vamos a ver el presupuesto para el año 2012. Y como he dicho en anteriores ocasiones, si queréis, convocamos un pleno extraordinario para hablar de Ley Tú Más o Anda que Tú. Así que dejemos de crear cortinas de humo para tapar el presupuesto nefasto que se presenta para el año 2012 y la importancia que le da este equipo de gobierno, al PP y al PA, a este presupuesto para crear riqueza y empleo para nuestro municipio, que es nulo, cero. Luego, por otra parte, sí quería añadir que nunca hemos puesto en entredicho el trabajo del área económica del ayuntamiento ni tampoco el área de secretaría, porque, entre otras cosas, ellos están aquí desde el año 2003-2004 aproximadamente, así que los conocemos perfectamente. No hace falta que cada 2 por 3, que son muy buenos, porque con tanto repetirlo ya se nos va a poner un poquito la mosca detrás de la oreja, y no lo digo por ellos, lo digo por vosotros. Así que vamos a lo que nos interesa, que es el presupuesto de este año, y vamos a dejar de hablar de Ley Tú Más y el Anda que Tú, y en el año 2003, como digo, yo creo que eso ahora mismo a los ciudadanos lo que les interesa es saber qué presupuesto van a tener para el año 2012, y si queréis, como digo, con nuestras firmas podemos convocar un pleno extraordinario, que no lo cobraríamos, y hablamos de el Anda que Tú o el Y Tú Más. Primero queremos expresar nuevamente nuestra decepción por este presupuesto. Digo esto porque una vez más, ya como es costumbre del equipo de gobierno PP-PA, no se ha contado con los grupos de la oposición para su elaboración. Es más, en esta ocasión el descaro es mayor porque ya nos viene encuadernado y además con tapas duras, que es más difícil de, por si hubiera no ya recogido alguna aportación de la oposición, sino algún error, sería complicado de deshacer esta encuadernación. Ya no se guardan ni la forma, al menos por respeto a las personas que formamos la oposición. Estos presupuestos no son creíbles ni para vosotros. Son unos presupuestos pobres que no aportan nada nuevo. No podemos creer en ellos porque una vez más se presentan, sí, Salustiano, no inflados, infladísimos, para poder intentar cuadrar los gastos que sí son reales con los ingresos. ¿Cómo vamos a creer en ellos? ¿Cómo vamos a creer? Luego te lo paso, ¿eh? Sí, ya, ¿Cómo vamos a creer en ellos cuando vemos que el estado de ejecución no está ejecutado, valga la redundancia, ni al 50%? Y cuando ese 50% en su mayoría está ejecutado porque es el gasto corriente. Y sin embargo, las inversiones se puede decir que es nulo. Bueno, y las más de 50 modificaciones de crédito que se han hecho este año. Ahora, eso sí, se ha ejecutado al 130% la partida destinada a órganos de gobierno. Por otra parte, se aumenta la colaboración social tan sustancialmente que parece ser que, junto con la creación de cargos de confianza, es la única fuente generadora de empleo de este ayuntamiento. Nos preguntamos hasta dónde vamos a llegar, porque, como bien saben, el ayuntamiento no puede asumir todos estos gastos, por mucho que aparezcan en el presupuesto. Sin embargo, el equipo de gobierno PP-PA continúa con su apuesta en conceptos que sí podrían ser reducidos. Hablamos de las más de 70 partidas en las que figuran estos 3 conceptos: atenciones protocolarias, información y difusión y otros gastos diversos, que supone un total de más de 200.000 euros. Como sabrán, estos 3 conceptos, más el sueldo de los concejales, que es de más de 112.000 euros, cargos de confianza, que es de más de 248.000 euros, suman 3 veces más que la inversión real para el ejercicio 2012. ¿Cómo van a entender esto los ciudadanos desempleados de nuestro municipio? Se suprimen numerosas plazas de personal de promoción interna creadas desde el año 2006, mientras se aumenta en cargos de confianza y coordinadores. Una vez más, el PP y el PA están eliminando empleo público. Vemos con asombro que, contando el Ayuntamiento de Albolote con un asesor licenciado en Derecho y especialista en materia de urbanismo, se hace una contratación de un asesor urbanista externo que va a cobrar alrededor de 60.000 euros al año. Y encima en el presupuesto, no sé si será un error, aparece la cantidad de 18.000 euros. Otra prueba más de que el presupuesto que nos presenta hoy
es un corta y pega de los 2 o 3 años anteriores. Igualmente, se pretende aprobar dentro del presupuesto la actualización de la realización de puestos de trabajo. En el informe de la alcaldía, que lo firma Salustiano, lo dice, y que se reitera en el informe de intervención, que no lo voy a leer porque ya el portavoz de Izquierda Unida ha hecho alusión, pero que el informe de la secretaria, con respecto a ese punto, dice, con lo que ha leído el portavoz, que no lo voy a repetir, por lo tanto, yo creo que se debería tener en cuenta. No sabemos si a día de hoy se ha llevado la negociación y qué resultados se han tenido. En cuanto a las inversiones, tenemos que decir que ya es el colmo de los despropósitos. No se hace ningún esfuerzo de subir la inversión. Estamos en la misma ridiculez de inversión que en el ejercicio pasado. Esto significa que no se generará empleo. Así, desde luego, es imposible generar riqueza para Albolote. Se sigue vendiendo humo. ¿Cómo es posible que las inversiones estén sustanciadas en la venta del pabellón? Cuando, según información en el periódico local, se ha firmado un convenio con el señor Murado y, además, se han realizado en los últimos meses una reforma de estas instalaciones deportivas. Este equipo de gobierno nos sigue mintiendo. Seguimos con más despropósitos. Se invierte 0 euros en el edificio de la Policía Local, por lo tanto seguimos pagando el alquiler, en el edificio de Protección Civil, en la ampliación del centro de salud, en la urbanización del IES, el periódico local, según el periódico local, la urbanización del IES, en declaraciones del alcalde, dice: el ayuntamiento urbanizará la parcela del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria. Nos gustaría saber en qué partida está eso reflejado, ¿no? Como digo, en la urbanización del IES, en la Escuela de Música, en el pabellón del Colegio Abadía, etcétera, etcétera. Proyectos que podrían generar puestos de trabajo para nuestros ciudadanos. Este presupuesto de cara a la ciudadanía es una burla y una tomadura de pelo, como lo aparecido en el periódico con respecto a la renuncia voluntaria del sueldo del alcalde, que dice textualmente: mi renuncia se enmarca dentro, entrecomillado, supongo que será textual, mi renuncia se enmarca dentro de la política de austeridad del PP, apuntó el primer edil. Todos sabemos que la renuncia del sueldo ha sido por imperativo legal. Parece ser que ahora, al cumplir la ley, se le llama austeridad. Estos presupuestos no presentan ni la más mínima consideración con las dificultades que atraviesan los alboloteños. Prueba de ello es que no se invierte ni un euro de más en servicios sociales, en promoción a la mujer, etcétera, pero sí se aumenta en un 38,75% los impuestos y las tasas, que esto sí que repercute en la economía de la familia. Nos resulta muy triste, señor alcalde, el poco esfuerzo, consideración y respeto que se merecen para ustedes, para este equipo de gobierno PP-PA, los ciudadanos de Albolote. ¿No sois conscientes de que el ayuntamiento no es el cortijo del PP y del PA? Para ir terminando, de los 17.500.000 euros aproximadamente presupuestados de gasto, se va a invertir realmente en el municipio 235.000 euros, cantidad ridícula para un municipio de casi 20.000 habitantes. Por otra parte, solamente el gasto destinado a sueldos de concejales, cargos de confianza, de protocolo del equipo de gobierno del PP-PA supera los 700.000 euros. Menos mal que este alcalde, como ha dicho en más de una ocasión, no cobra dieta. Entonces, ¿cómo se explica que haya presupuestado 8.000 euros que figura en la partida de órganos de gobierno en concepto de dieta y locomoción? Otra vez se nos miente. Por último, se consigna como ingresos más de 2 millones de euros por la venta del pabellón, que son totalmente ficticios, por lo que el gasto corriente de este ayuntamiento será imposible de mantener. Nos preocupa y mucho que este equipo de gobierno siga año tras año impasible, llevando al municipio de Albolote y a los vecinos y a sus vecinos a una auténtica ruina. ¿Cómo creen ustedes que podemos apoyar estos presupuestos? Este grupo no será cómplice del aumento del paro que sufren los vecinos, de la presión fiscal que supone la subida de impuestos que ustedes han aprobado y de la catástrofe económica a los que nos están conduciendo. Por lo tanto, nuestro voto será en contra. Gracias, Concho. Nicolás. Bueno, yo en esta primera intervención voy a ser muy breve y simplemente voy a plantear una pregunta a la oposición. Es decir, aquí en este pleno, entre todos, hemos aprobado
una reducción del presupuesto de 850.000 euros. Entonces a mí me gustaría que ustedes me dijeran cómo hacerlo. En vez de criticar y decir que habría que hacer, ¿cómo reducimos 850.000 euros del presupuesto? Nada. Gracias, Nicolás. Salud. Bueno, evidentemente a nadie que esté en la situación de perder le interesa hablar del más tú, como cuando estamos en situación de perder. Lo que no podemos obviar es que ahora mismo, por las personas que somos cada uno y hemos estado donde hemos estado, pues somos quien somos. Y la historia está ahí para recordarla e intentar mejorar en el futuro lo malo del pasado. No podemos obviar que aquí está sentada una ex alcaldesa que ahora mismo hace de portavoz en la oposición y no se puede obviar. O sea, es que ha gobernado antes y ha gobernado en los años en los que he dado datos de cuando se aumentaban las deudas. Habrá que explicar para lo que eran. Habrá que explicar por qué entrando muchísimo más dinero que ahora, por ejemplo en ICIO, que es algo que comentáis vosotros, habrá que explicar cómo entrando muchísimo más dinero se generaba más deuda. O sea, ahora entrando menos dinero se paga la deuda que se generó cuando entraba dinero. Pues eso habrá que explicarlo. Habrá que explicarlo. Y también hay que explicar, como decíamos, había un remanente de tesorería de 3 millones de euros. ¿En qué lo ibais a gastar? ¿Cómo se genera ese remanente? ¿Ejecutando el presupuesto al 100%, como decís que nosotros no hacemos? Que es lo que digo, que aquí antes de Monaguillo, se ha sido lo que se sea antes de Monaguillo, que hemos estado, eso de Fraile, en Monaguillo. Eso. Antes de Fraile. Que para los símbolos, Y antes soy de muy malo. portavoz, ha sido alcaldesa. Por eso lo que digo, antes hemos tenido las responsabilidades y sabemos cómo funciona esto, sabemos que la liquidación del presupuesto se aprueba a mitad del año siguiente, entonces estamos hablando de cosas que parece que nos han caído del cielo porque se nos ha olvidado, nos fuimos y se nos olvidó todo lo que sabíamos. O a lo mejor es que nunca se ha sabido todo lo que se debía de saber. Pero bueno, ya cada cual con lo suyo. Como digo, ¿qué se pensaban hacer con esos 3 millones de euros? ¿Por qué no se pagó deuda? ¿Por qué nos ha tocado a nosotros pagar la deuda que se había generado antes? Si ustedes hubieran seguido gobernando, pues seguramente saldríamos en publicaciones de este tipo. ¿Por qué saldríamos? Pues porque sus compañeros en Maracena están lo mismo, porque sus compañeros en Santa Fe están lo mismo, porque sus compañeros en Peligro están lo mismo. Y ustedes cuando gobiernan, pues se dedican a eso, a generar deuda, a no gestionar en condiciones y a no pagar lo que deben. Y tenemos que venir nosotros a hacerlo. Y como digo al principio, evidentemente así a nadie le interesa hablar del Itumá. Y si no, en vez de decirlo ya tantas veces como lo ha dicho usted, convoque ese pleno que sabe que puede convocarlo, que como ha dicho, ya lo ha dicho usted bastantes veces, hágalo y hablamos. Hablamos de eso y de más cosas, de lo que queráis, hablamos, pero por favor, con papeles. ¿Cómo hago yo? Con papeles. Yo me preocupo de buscarlo. Si os dais cuenta, muchos de los que pedís, os lo vuelvo a decir, muchos de los que pedís ya lo tenéis en la acta. Ya lo tenéis en los expedientes. ¿Cuál es el problema? Pues que no se sabe trabajar. No se sabe trabajar. Por favor, silencio. Por favor, Monse, por favor. Monse, por favor, no estás en tu turno de palabra. Lo siento, pero es que eso no se puede. No, pues tienes que entender que aquí, te lo voy a repetir, que hay turnos de palabra y tú no estás en el turno de la palabra. No sé, que no puedes interrumpir siempre que te guste. Monse, si no te gusta, tienes que aguantar y callarte. Y si te gusta, intervienes cuando tengas que intervenir. Y es que no puedes intervenir siempre que tú quieras, te lo vuelvo a repetir. Todos los plenos te lo digo, no estás en el uso de la palabra. Y esto no es un patio de colegio ni una plaza. Hay que guardar los turnos. Ya está. Y es que si te gusta bien y si no te gusta, pues lo que hay. Es el reglamento de organización de este ayuntamiento. Y tienes que acatarlo. Ya está. Si es que no puedes estar interrumpiendo siempre porque a ti no te guste lo que se diga. Tienes que aguantar. Hay un portavoz que es el que habla. Y el resto hay que mantener silencio. Lo pido por favor. Salustiano. Bueno, como decía, también se habla de generar empleo o no generar empleo. Hemos pasado del año 2007 de tener a 35 personas que se contrataban básicamente de aquella manera, sin proceso claro, por lo menos, al año en personal temporal, a más de 98 que entran con una bolsa
de empleo regular, que todos hemos votado y que todos gestionamos. Y todos gestionamos porque estamos todos en la mesa de contratación o en la mesa de empleo. Por lo tanto, no se puede hablar de que antes se hacía, porque no es cierto. No es cierto porque, como decimos, venimos de 35 empleos a más de 98 empleos anuales a través de una bolsa. Emilio, solamente una cosa, lleva razón. Lleva razón. Habría sido mejor que hubiera leído la intervención de Julio Bernardo la vez pasada. Y ya para finalizar, hablamos de puestos de confianza. Para mí sería muy fácil gobernar cuando los funcionarios fueran de mi familia, cuando los funcionarios me debieran el haber entrado o no. Y así os aseguro que no tendría puestos de confianza. Lo que también os aseguro que el que viniera después de mí tendría que comerse eso. Entonces, ¿queremos hablar de eso también? Pues en el Pleno, si queréis. Lo metéis en el orden del día y hablamos. Nuestros cargos de confianza se van cuando nos vayamos. Cuando, exactamente, como bien dice el alcalde, cuando nos vayamos nosotros, se van con nosotros y será porque nos echen los vecinos. Pero de la otra manera no. De la otra manera no. Y ahí están, y ahí siguen, y no hay ningún problema. Y la gran mayoría trabajan muy bien. Pero que de esa forma, como digo, no hace falta puesto de confianza. ¿En quién voy a confiar más que en mi familia, por Dios? Nadie. Nada más. Emilio. Efectivamente, esto no es un patio de colegio, pero a veces lo parece. Y claro, se provoca, y Salustiano es experto también en eso, y claro que los nuevos entran al trapo. Alcalde, habrá que aceptar que eso es así. Y como le gusta provocar al portavoz del PP, perdona que yo no os diga de usted, porque como sois más jóvenes os puedo decir, bueno, a Domingo le puedo llamar de usted. Domingo, ¿te puedo llamar de usted? No. Tampoco. Este ayuntamiento lo encontrasteis con mucha deuda. Y a mí del pasado no me suele gustar hablar. Pero bueno, ya que habéis dicho que ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida, por el PSOE, no, por Izquierda Unida, creo que no habéis mencionado, pero lo podéis mencionar, que está por ahí de peligro. El de Granada no es precisamente un ayuntamiento que no tenga deuda. Y ya llevo unos días gobernado por el PP. Pues insisto en lo que dije, el dato que di antes de Armilla, vuestro amigo y nuestro querido ciudadano alcalde de Granada tiene también en Granada acaban de, no sé, los datos son del BOP del día 29 de diciembre de 2011. Los bienes inmuebles están en el 0,67%, como los teníamos aquí, ¿no? Antes de la subida bendita, maldita. Y tienen deuda, mucha deuda, muchísimo. También salen los periódicos. Mira que leo la intervención de Julio Bernardo, que está aquí, ¿eh? Sirve. Solo que no sé si después el alcalde me dará otro turno, así que vamos a hablar del presente. Y el presente es que habéis presentado un presupuesto. Yo decía antes que era continuista porque se continúa con la misma mecánica. ¿Y la mecánica cuál es? Pues que bueno, ya que estamos, y he hablado del IBI, pues se presupuestan unos ingresos por este concepto, con la famosa subida, de 4.517.410. Sustancial, una subida en ese ingreso, porque el año pasado era, el año en el que estamos aún, el 2011, 4.160.000. Pero como decía antes, ya los derechos netos, los recibos que se pasan a cobrar son 3.913.000, de los cuales se cobra solo el 75%, es decir, 2.959.170 euros. Que no es una cuestión accidental,
estos son papeles del ayuntamiento, esto no me lo inventaron. En el 2010 se presupuestan 4 millones, la previsión inicial. Los derechos netos son de 3.796.000, pero la recaudación líquida es de 3.186.000, es decir, un 83%. En el 2010, el año pasado, se recauda el 83%. Este año solo el 75%. Estamos en crisis. Por tanto, estos 4.517.000, ¿de verdad que alguien se cree que los vamos a ingresar? Vamos, Salustiano. Y a otro capítulo, el de vehículos, lo mismo. Pensáis recaudar, o tenéis previsto inicialmente 1.420.000. Os doy el dato que lo tenéis, pero bueno, como está ya en la carpeta. Pues el año pasado era un poquito menos, que claro, no había el aumento, 1.122.000, pero ya se reconocen derechos solo de 1.005.000. La realidad es que se recaudan 799.000 euros, un 79%. Y nos vamos al año 2010, en donde se había presupuestado la misma cantidad, ¿verdad? No, 22.000 euros menos. Los derechos netos sobre 1.022.000 y se recauda el 84%, es decir, solo 861.000. Podría seguir aquí hasta cansarnos, ¿no? Pero creo que por el respeto que nos debemos tener, no solo en la forma, sino en el fondo. Porque el respeto no es solo que intervengamos cuando nos toca, sino también qué nos decimos cuando intervenimos. Pero bueno, allá cada cual. Por tanto, esto en cuanto a ingresos, repasarlo en los ratos libres o en los ratos de trabajo, esto está, si no se llama inflado, pues buscar el sinónimo que queráis, pero en fin, ya que lo hemos usado esta mañana, esto está inflado. Y si nos vamos a los gastos, pues pasa lo que aquí ya se ha dicho, lo que ha dicho la portavoz del PSOE, que yo no es con ánimo de corregir, pero sí hay creación de empleo en las inversiones. Es verdad todo eso de que, como está vinculado a la venta del pabellón y tal, no son 230.000 euros. Se nos dijo en la comisión que había que quitar de ahí 35.000 porque era pendiente de una subvención de deportes, ¿no, Nicolás? Que esos son solo 2.500, con lo que eso queda en torno a los 200.000. Claro, si vemos las partidas a las que están destinados esos 200.000, hay una que sí es creación de empleo. Está prevista la construcción de nichos en el cementerio, 3.000 euros. Esa sí será creación. No, eso está muy bien, Rosy. Es decir, está bien. Hay 3.000 euros destinados a la creación de empleo. El resto no. El resto es lo que se ha dicho. El resto son, en protocolo, yo qué sé, 18 partidas. El alcalde se lleva la parte de León, de los 30 y tantos mil euros, 15.000, que me parece muy bien, si yo no estoy... Digo lo que está escrito aquí. 18.000 euros. Al teniente alcalde le dejan poco. No sé si... Bueno, puede que como tiene distintas competencias, pero en fin, unos 2.000 euros hay por concejal. Y luego está ese cajón desastre que ya decíamos el año pasado del otros. Ahí hay lo que no está en los escritos. Sumadlo y veréis qué cifra más hermosa. Conclusión. Decepción. No desánimo, porque ánimo hay que tener, pero creo que Albolote nos merecemos todos, primero que el equipo de gobierno cuente con la oposición, porque eso de renunciar así, vernos como enemigos, yo no considero que el equipo de gobierno sea alguien con quien no puedo hablar. Es que no queréis hablar de nada.
Yo he demostrado, digo yo, Izquierda Unida, pero yo he demostrado lealtad y algunos concejales y concejalas que están aquí sentados del PP lo saben, cuando ha habido que arrimar el hombro, porque creo que es la obligación nuestra como personas que nos ha elegido el pueblo. Entonces, seguramente no somos muy capaces, somos, yo qué sé, no sabemos mucho de números, pero a lo mejor una idea podríamos aportar, un proyecto, algo. Es decir, renunciar a eso de entrada me parece que es algo que no estamos en condición de rechazar. Es decir, necesitamos que todo el mundo nos dé una mano, que nos aporte cómo salir de esta situación que nos afecta a todos, a vosotros, a la oposición y a la ciudadanía. Vamos a votar en contra porque este presupuesto no es lo que Albolote necesita, o por lo menos Izquierda Unida piensa que no es lo que necesitamos en este momento. Gracias, Emilio. Conchi. Sí, nosotros... ha preguntado antes Nicolás que cómo se eliminarían costes. Pues Nicolás, si cada concejal tiene un coordinador, pues que trabaje el concejal y que se elimine el coordinador, o que trabaje el coordinador y que el concejal no esté liberado, por ejemplo, ¿no? En gastos de protocolo, lo hemos dicho antes, en gastos de representación, todos esos gastos, en gastos de publicidad, de propaganda, de otros gastos diversos, de fin, que lo hemos dicho, que hay lo menos 70 partidas, ¿no?, con estas cosas. Ahí se reducen gastos. Luego, cuando hemos hecho alusión al contrato de la persona externa, pues vamos, que no me estoy inventando nada. Aprobación expediente relativo a contratación del servicio de asesor urbanista para el Ayuntamiento de Albolote. En la Comisión de Gobierno del 4 de noviembre. O sea, por eso digo que cuando se nos dan los papeles, claro que los tenemos y los buscamos. Pero no lo leen. Y vaya, no. Y aquí lo he dicho yo, cerca de 60.000 euros, que 45 más el 18% del IVA no son 60.000 euros. ¿Para cuántos años? No son 60.000 euros. Luego, con respecto a qué es lo que hemos estado haciendo, pues yo voy a hacer, y es más breve, lo que se me ha venido a la cabeza, porque son muchas cosas. El instituto que hay ahora, los medios de comunicación, el OAL, las guarderías, las ludotecas, la Casa de la Cultura, las bibliotecas, las casas de la juventud, hablo en plural porque en el Chaparrás también. El Centro de la Mujer, el Centro de Educación de Adultos, los centros de mayores, el Centro de Servicios Sociales, la privación del Centro de Salud, y podíamos seguir. Luego, no voy a entrar en tu juego, porque a ti te interesa hablar del pasado o te interesa hablar del y tú más, como te he dicho, y poco del futuro, porque el futuro se ve que con los presupuestos no hay mucho que ofrecer a los ciudadanos del Albolote, mucho no, nada. Y dices tú que los papeles, tenemos pedido el registro de entrada, ¿eso está también en la acta, Salustiano? También está en la acta, está también el registro de entrada, lo que la gente presenta, que nos puede interesar, las peticiones que haga el ayuntamiento, también, ¿no? Y los saldos de las cuentas corrientes también está eso en la acta, ¿no? Y la deuda que tiene el ayuntamiento también está en la acta. Y las facturas que se le debe a proveedores y todas las facturas que hay pendientes de cobro o de pago, mejor dicho, o de cobro por los proveedores, eso también está en las actas, ¿no? Esos son los papeles, esos y otros más a los que nos referimos. Y yo me gustaría que el alcalde, que no te enfades, porque no porque te enfades tengas más razón, que las cosas se pueden decir sin enfado, ¿no? Que ahora vas a tener más trabajo y tienes que dosificar un poquillo las fuerzas, ¿no? Y por eso digo, y luego a las palabras con respecto a lo que has dicho, pues a mí me enseñaron en mi casa que a palabras necias, oídos sordos, y que la mejor bofetada es la que no se da. Porque los que estamos sentados aquí somos nosotros. Aquí no hay sentados ni mis familiares, ni los de Víctor, ni los de Nicolás, ni los de Pablo, ni los tuyos, ni los de Marta, ni los de Domingo, ni los de Javier, ni los de Toñi. Ni los coordinadores. Estamos sentados nosotros. Y si queréis atacarnos políticamente, a nosotros, a los que estamos aquí. Así que ahí yo creo que estás pasado de frenar, pero que no, por supuesto no voy a entrar, ¿eh? Y repito, estos presupuestos no es lo que necesita Albolote, no son los mejores presupuestos para un municipio de cerca de 20.000 habitantes, por lo tanto no podemos apoyarlo. Y luego, si vemos el estado de ejecución del presupuesto, aquí está, ¿no? Lo tenemos a fecha del 2 de diciembre.
todavía seguramente, como no lo tenemos a fecha 31 de diciembre, lo sabemos. Pero se han subido los impuestos cuando ya había presupuestado de recaudación 4.160.000 euros y se han recaudado 2.900.000. O sea que la gente no puede pagar los impuestos, no paga, y sin embargo se suben, ¿no? Y como este ejemplo, otros muchos más, que podíamos estar aquí, como dice Emilio, toda la mañana dando datos, porque los que cuando los tenemos los podemos decir, cuando no los tenemos, porque no nos los dais, desde luego no podemos contar con ellos. Por lo tanto, reitero nuestro rechazo a los presupuestos. Gracias, Concho. Nicolás. Bueno, pues yo la verdad es que, igual que Emilio, también estoy decepcionado, porque he hecho una pregunta a la cual pues Izquierda Unida no me ha contestado, y está claro que al PSOE le he pillado por sorpresa. Le he pillado por sorpresa porque, bueno, lo que han comentado, es decir, cómo eliminar costes, y las partidas la mayor parte de las partidas que he hablado son costes, como no sé, costes mínimos, como protocolo, publicidad, propaganda, bueno, eso muchos están a cero. Entonces, está claro que tampoco ha contestado en absoluto a la pregunta. La verdad que para nosotros uno de los principales retos que hemos tenido con este presupuesto ha sido precisamente el llevar a cabo el mandato del Pleno, que ya hace unos cuantos meses, pues nos planteó que era reducir 850.000 euros el presupuesto, lo cual es muy difícil y muy complicado. Y lo hemos hecho. Lo hemos hecho, y además de una forma que, por cierto, no ha sido criticada, de una forma muy importante. Es decir, no hemos tocado asuntos sociales. Es decir, el bienestar social lo hemos mantenido. Hemos reducido de todos sitios. Prácticamente casi todas las partidas han bajado. Es que no había otro remedio. Entonces, yo me gustaría que en vez de hacer los planteamientos que hacéis, criticar, pues yo no sé, que vinierais con propuestas concretas, con enmiendas al presupuesto, que lo trabajéis bien y traigáis enmiendas al presupuesto. A lo mejor esas enmiendas se podían hablar, cuestionar, y a lo mejor se podían, no sé, incluso algunas aprobar. Pero aquí el problema es que las intervenciones que ha habido es solamente, bueno, la verdad que han sido unas intervenciones en plan crítico, pero sin aportar prácticamente pues, nada o casi nada. En fin, no. La verdad es que he tomado una serie de anotaciones, pero me han parecido unas intervenciones muy vacías. Que si los presupuestos no son creíbles, que si son pobres, que son desastrosos. Ese es el resumen un poco de las intervenciones que ha tenido la oposición, porque aportar para mejorar el presupuesto, que era muy complicado realizarlo, pues prácticamente no se ha hecho nada. Yo simplemente plantear que en líneas generales, pues podía decir que sí, que estoy de acuerdo con el presupuesto pues en un 95%, ¿no? Hay solamente una partida con la cual me he conformado, que para mí debía haber bajado algo más, que es la partida que hay para fiestas. Se ha reducido de forma importante, aunque yo la hubiera bajado algo más, pero en fin, en todo no podemos estar absolutamente de acuerdo, ¿no? Pero en general me parece un presupuesto apropiado, y sobre todo apropiado para lo que nos viene encima. Nada. Gracias, Nicolás. Yo, para terminar, voy a ser muy breve, Emilio. Te respeto. En lo político te respeto, y en lo personal más todavía, pues ya nos llevamos conociendo tiempo. Si te sientes dolido con algo que digo, intento no ser duro contigo, y a lo mejor ese es mi pecado, ¿no? Por lo demás, por el tema económico, no te preocupes, que como le dijeron a Zapatero, en 4 tardes lo domina. Así nos ha puesto como nos ha puesto. Hay que mirar los números y hay que entenderlos, que es lo que te digo, en 4 tardes se puede solucionar. Y con respecto al PSOE, que yo no me he quejado de los trabajadores, sean familia de quien sea, no. Estamos hablando que si hablamos de confianza, yo puedo confiar más en la familia. En la tuya, ¿no? Claro. Pero se van conmigo y no los dejo.
es una pequeña diferencia que no queréis entender, evidentemente. Si me repites constantemente el y tú más, evidentemente que no quieres entrar en esos juegos del y tú más. Hay mucho que perder en el y tú más. Hay mucho que perder. Absolutamente nada. Y en un ratillo, en 5 minutillos, al principio de la intervención, lo hemos visto. Si es que es simplemente hacer un poquito de historia. Si es que como hemos estado aquí antes, hemos seguido y ahora nos toca también estar y hemos cambiado los sitios. Lo sabemos cómo se hacían las cosas, qué es lo que pasaba, cómo se hacen ahora y qué es lo que pasa. Desde las dos perspectivas. Y los números ahí están. Es que no me lo he inventado yo, es que año a año, como decir, no nos dais la deuda, es que año a año aparece aquí. Y la deuda a Año proveedores, y la año factura, a año quién se da, se le debe y año también. a año se da el documento. También. Y año a año se da la ejecución del presupuesto. Y año a año Y los se registros aprueba. de entrada, y luego, todas esas cosas y luego lo pedís, cuando ya lo tenéis. Y se tarda más en darlo. Pues claro, si es que no podemos estar pendientes de haceros el trabajo. Que lo vuelvo a repetir, que de esto se puede sacar muchísima información. Y de esto pedid muchísima información, que ya está aquí. Que ya está aquí. Si es que nos hemos encontrado, incluso, no es vuestro caso, pero nos hemos encontrado incluso de entregar esto y que nos pidan la liquidación del presupuesto. No, es coña. Si es que está dentro. No es coña. Porque Si es que está dentro la liquidación del presupuesto. hasta Ah, julio, no está. hasta julio. No estaba hasta el 2 de diciembre, Lo que te está Salustiano, diciendo hasta la ley, julio. lo que te está diciendo la ley. ¿Por qué se da encuadernado? A lo mejor es la primera vez que se da encuadernado porque es la primera vez que desde el primer momento se da toda la documentación. A lo mejor, ¿no? ¿Tú no te acuerdas de vernos aquí, cada uno en nuestro sitio, con 3 hojillas y esto era el presupuesto, venir al pleno? Que se estaba respetando a todos, se gobernaba para todos. No se gobernaba para lo que Yo ahora sí, se gobierna, para los si vuestros. queréis, hacemos también otro monográfico que podéis solicitar claro. al respecto y hablamos de eso, hablamos de los trabajadores. Aquí hay 256, que yo sepa, los 256. ¿Y cuándo no se tienen cogía un problema. trabajador y ahora te quito de aquí, te pongo allí, ahora aquí te cambio, ahora aquí te pongo y ahora te llevo allí y ahora el otro te Vamos lo traigo al aquí? presupuesto. Eso no se ha visto Pues, nunca. Estamos en el presupuesto. Perdona, pero sí sabéis. Bueno, una vez debatido el punto, pasamos Por alusiones. Un segundo. un minuto, 5 segundos. Es que por alusiones, Un minuto. Bien, un minuto. un segundo. Un minuto. Salustiano, yo encantado las 4 tardes, porque un presidente del gobierno en 2 tiene, yo 4. Pero si te sirve el dato, yo dirijo una empresa y en el presupuesto de mi empresa, que no son 17 millones, no, es menos. El desajuste entre lo que es presupuesto y su ejecución varía entre un más o menos el 2%. Porque mi patronato no me consiente floritura, nada. Pero que acepto lo de las 4 tardes. Y al portavoz, al compañero de mesa, Nicolás Martín. Nicolás, es que a mí meterme contigo no me es grato. Pero, en fin, el proyecto estrella del CDU, ¿qué? Claro, ya que me dices que, pues hombre, a mí me gustaría que el proyecto estrella se terminara. Eso generaría empleo, eso, lo que ya hemos dicho aquí hasta la saciedad. Entonces, pero claro, y ideas, pues en la última hoja, al bolote que se ha destacado siempre, y ahora sí voy a hablar del pasado, de cuando éramos más Un pobres. minuto. Van 38 segundos. Tengo controlado. Cuando éramos pobres, no ahora que somos ricos, este municipio se ha destacado siempre por la solidaridad. Pues léete la página 17 del presupuesto de gastos y ahí tienen lo que va destinado a solidaridad. Nicolás, claro que es mejorable. Gracias, alcalde. Nada, Conchi. No, Pero yo producciones. reiterar lo que ya me tener dan la tu palabra, nombre. la utilizo, muchas gracias. Que no voy a entrar al trapo en determinadas cuestiones, que los políticos somos nosotros y que se metan con nosotros, pero que digo que los trabajadores, lo que está pasando ahora, digáis lo que digáis, nunca. Y si no, le podéis preguntar a gente que, bueno, que también cuando estábamos gobernando nosotros, entraba gente que no era afín, que lo sabíamos, reconocido, irreconocible, y para nada se pusieron trabas. Ahora sí, vamos.
Y pues nos podemos dar vamos, que si queréis, Salustiano, cuando quieras hacemos la lista, vamos, pero que no voy a entrar quiero decir, que no voy a perder ni un minuto en eso, porque aquí estamos para resolver los problemas a los vecinos del Bolute. Pero cuando quieras, fuera de, como digo yo, de plenos tan importantes como el de los presupuestos, pues, como digo, hacemos y hablamos de personas, hablamos de listas, si le interesa a la gente, eso por supuesto, y si no le interesa, pues también podemos hablar como quieras, pero como digo, los políticos somos nosotros y somos los que nos estamos aquí luchando por mejorar las condiciones de nuestros vecinos. Y cuando quiera, ya te digo, comparamos la situación de ahora, de quito, pongo aquí, me llevo allí, te quito el despacho, no sé cuánto, ahora te llevo allí, ahora el otro me lo traigo para acá, a ver si eso ha pasado alguna vez. Bueno, yo simplemente, ya que se ha comentado el CDU, estamos haciendo todo lo que podemos para sacarlo adelante, pero ya sabéis los problemas que tenemos. Y el dinero lo tenemos y es incomprensible que con el dinero preparado para acometer la obra, pues que estemos en la situación que estamos. Y bueno, ya está. No, ya, nada. ¿Y más tú? Bueno, O anda que tú. ¿Me permite un segundillo? Lo he dicho en ese plano. Yo quisiera decir, porque la ilusión con la que hemos entrado a trabajar aquí, sobre todo los nuevos, pensamos que el pasado es historia, que los representantes que hubo de los diferentes partidos hicieron su trabajo, mejor o peor, estaremos más de acuerdo o menos de acuerdo, pero queremos decir que nosotros, los que estamos aquí sentados, somos diferentes. Tenemos otras formas, otras perspectivas, otras inquietudes y siempre cercanos a nuestros vecinos, y nos preocupa el presente y el futuro y no el pasado, si bien es cierto que viene condicionado. Quisiéramos que no se hablara más en este pleno del pasado y hablemos del futuro y hablemos del presente. Solamente eso era, gracias. sí, hermano, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo que nosotros lo que tenemos que hacer es hablar del futuro, del presente y del futuro, pero innegablemente venimos de donde venimos y eso no lo podemos negar, y a veces hay que recuperar de donde venimos para saber dónde estamos, simplemente eso. Obviamente tú sabes perfectamente que nosotros lo que intentamos es vosotros controlar y fiscalizar lo que hace el gobierno y nosotros intentar gobernar. Intentamos hacerlo lo mejor que sabemos cada uno. Y nosotros respetamos el trabajo que hace la oposición e intentamos de verdad que hagáis vuestro trabajo. Y nosotros tenéis que intentar que nosotros hagamos el nuestro, obviamente. Y en eso va el respeto mutuo. Y nosotros respetamos vuestra posición, aunque a veces discrepemos de todo lo que, de los puntos y casi siempre de lo que tragamos aquí, o no. Pero nosotros también lo respetamos, y quiero que lo que tengáis claro, a tanto vosotros como Izquierda Unida, y sois representantes legítimos del pueblo y estáis aquí porque los ciudadanos os han elegido. Por eso respetamos, igual que nosotros también os respetamos, vosotros a nosotros, porque también nos han elegido los ciudadanos. Y en ese caso, nosotros siempre vamos a intentar ayudaros y favorecerlos. Obviamente, la política es la política. Cuando de aquí nos bajamos, somos lo que somos, vecinos de nuestro pueblo, amigos con mayor o menor relación, pero aquí es política. El trabajo que realizamos intentamos hacerlo con la mayor dignidad todos, y obviamente lo que intentamos hacer es que las cosas funcionen, pero innegablemente muchas veces también tenemos que venir de donde venimos para intentar mirar que nuestro objetivo, y yo lo vuelvo a repetir, nuestro objetivo único es mirar del presente hacia adelante. Siempre lo hemos intentado hacer. De hecho, cuando llegamos al gobierno en el año 2007, no miramos hacia atrás. No miramos hacia atrás nada. Yo lo puedo asegurar, nada, No miramos ni factura, ni miramos tal, ni miramos cajón, nada, Lo que hemos hecho ha sido ir mirando hacia adelante y pagando cosas y haciendo cosas, y lo puedo asegurar, porque así yo lo hablé con el Partido Socialista en su momento, hacia adelante todo. Yo lo puedo asegurar, Y nuestro ánimo va en ese sentido, y lo vamos a seguir haciendo. Si alguna vez, obviamente, nos encontramos con diatribas dialécticas, obviamente surgen, pero vamos a intentar que no. Obviamente nosotros nuestro objetivo, y lo comparto contigo, es del presente hacia adelante, y si ahí nos vamos a encontrar, perfecto, ¿vale? Claro, sí, simplemente, Pablo, tú sabes que bajo tu dirección el partido, el gobierno de Albolote funciona de una manera, bajo la dirección de Salustiano funcionaría de otra, bajo la de Víctor funcionaría de otra. Obviamente. Quiero decir con esto que nuestros compañeros, que ya estuvieron en anteriores legislaturas, tenían su forma de pensar y su forma de actuar, que no, por cierto, tiene que coincidir con la que nosotros representamos ahora mismo.
Por eso os digo que no nos achaquéis más cosas del pasado que se hicieron bajo circunstancias y condiciones diferentes y que hicieron compañeros nuestros que pensaban a lo mejor de otra forma diferente. Eso a veces es innegable. tanto, Vuestras siglas son las que son, igual que las nuestras son las que son. Claro, por lo y tenemos tanto, que asumir sí, vamos, básicamente los ciertos principios, peajes. los principios ideológicos son los mismos, pero las formas de actuar no son las Pero mismas. bueno, que de todas formas lo tomamos en consideración, ¿vale? Bueno, pasamos a votar el punto. Pasamos a votar la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2012. Vamos, por favor, silencio. Silencio. Voto a favor de la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2012. ¿Votos en contra? Pues no hay abstenciones. Se aprueba el punto. Levantamos la sesión. Feliz Navidad a todos, como he dicho al principio, y feliz año y feliz entrada de año a todo el mundo, ¿vale? Gracias.